Recordemos que la memoria a largo plazo es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Los conocimientos organizados en nuestra memoria nos permiten ordenar y dar sentido a la realidad y al mismo tiempo predecir qué es lo que va a suceder. Nuestra memoria participa en todas las actividades que realizamos, por ejemplo, en andar en bicicleta, cocinar, hablar o pensar. Analicemos ahora los diferentes tipos de memoria que pueden funcionar a largo plazo. La memoria declarativa es la memoria que almacena información y conocimiento de hechos y acontecimientos. Sirve, por ejemplo, para recordar un rostro familiar o cuánto mide la superficie de la Tierra. Esta memoria constituye el caudal de conocimiento de una persona y permite expresar nuestros pensamientos. La memoria procedimental es la memoria sobre habilidades o destrezas y almacena el conocimiento sobre cómo hacer las cosas, por ejemplo, los pasos para preparar una chipa. Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas y una vez consolidado es inconsciente. Por lo tanto, la memoria declarativa es el conocimiento consciente y la memoria procedimental es el conocimiento automático. Ahora veamos la diferencia entre la memoria episódica y semántica. La memoria episódica es la memoria autobiográfica o personal que nos permite recordar fechas, hechos y episodios vividos en un tiempo y lugar determinado. Guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en las que se aprendió estos conocimientos. Por ejemplo, se recuerda el nombre de la maestra de primer grado o, por ejemplo, también podríamos decir que si vivenciamos un accidente, podemos recordar los detalles del mismo. La memoria semántica, en cambio, almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo independientemente de las circunstancias en las que se aprendió. La comprensión de este conocimiento cultural, por ejemplo, hechos, ideas, conceptos, reglas, proposiciones, esquemas, constituyen la fuente de la memoria semántica. Esta puede recuperar la información sin hacer referencia al tiempo o al lugar en que se adquirió el conocimiento. Es casi inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades matemáticas y otros conocimientos son muy duraderos. Por ejemplo, sabemos sumar, pero no nos recordamos exactamente la fecha en la cual nosotros aprendimos a sumar. Recordar es extraer información de la memoria de algo que hemos aprendido o vivido. Los recuerdos no son copias exactas de la información o experiencia, sino que la memoria los reelabora en el momento de la recuperación. Conocer es siempre recordar, pero no lo que fuimos o supimos, sino lo que somos y sabemos ahora. Las personas reconstruimos nuestro pasado combinando fragmentos de información según nuestras expectativas actuales. Se puede aprender muchas cosas, pero ¿de qué serviría si no se pudieran recordar? Recordamos mejor la información cuando es significativa y está bien organizada. Pero hay otros factores que influyen también en el recuerdo. Por ejemplo, recordamos mejor aquello que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, el nacimiento de un niño, una fiesta de cumpleaños muy importante como los 15, el aniversario de bodas. Este efecto se conoce con el nombre de
recuerdos vividos. Otro punto que debemos mencionar es que la memoria depende del contexto. Es decir, el olvido es la imposibilidad de acceder a los contenidos de la memoria, más que a la destrucción de los recuerdos. La recuperación de un recuerdo es más fácil si acontece en el mismo contexto donde ocurrió el aprendizaje. Otro punto es el estado de ánimo y el recuerdo, lógicamente, influye notablemente en la memoria. La memoria no procesa igual todos los estímulos, graba mejor aquellos que lógicamente le interesa o lo que es muy nuevo o lo que es muy emotivo. Lo que se experimenta en un estado de ánimo similar será recordado mejor cuando se reinstaure ese mismo estado. Otro punto es que también rellenamos los huecos de la memoria. A veces extraemos conclusiones precipitadas y afirmamos cosas que no han sucedido, en nuestro afán por salvar nuestra memoria. Este efecto puede tener implicaciones graves en los testimonios, por ejemplo, de testigos oculares en los tribunales, debido, lógicamente, a la poca fiabilidad que pueden alcanzar los recuerdos. William James decía, si lo recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. El olvido es la incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o conocimientos. Se produce por una saturación de información o por fallos en la recuperación. Aunque recordar todo sería tan terrible como no recordar absolutamente nada. Las causas del olvido son muy diversas. Por ejemplo, una lesión o degeneración cerebral. En este caso, el olvido se produce porque la persona tiene una lesión cerebral o por alteraciones neurológicas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Otro caso podría ser por la represión o también denominado olvido motivado. En este caso, la persona olvida porque la información es perturbadora o dolorosa. Freud pensaba que la represión de los recuerdos tristes o desagradables es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Por ejemplo, podríamos decir, con relación al olvido motivado, que una maestra llama a una madre para una entrevista porque está preocupada por la hija y la madre se le pasa o olvida la cita de entrevista con la maestra por temor o lógicamente porque no quiere tener esa información que puede recibir, le puede generar cierto daño. Eso podría ser un ejemplo. Con relación a la interferencia, podemos decir que se produce a causa de una competencia entre las experiencias que una persona vive. Podemos distinguir dos tipos de interferencia, la interferencia proactiva y la interferencia retroactiva. Con relación a la interferencia proactiva, la información aprendida dificulta un aprendizaje posterior. Es decir, aprendimos a sumar fracciones de forma horizontal y cuando nos quieren enseñar a sumar de forma vertical nos resulta muy complicado. Con relación a la interferencia retroactiva, se produce cuando un aprendizaje reciente interfiere en el recuerdo de una información pasada. Por ejemplo, la memorización de un nuevo idioma interfiere con la persistencia de los idiomas ya aprendidos. Con relación al fallo de procesamiento, podemos decir
que la información puede olvidarse porque nunca se procesó correctamente. Es decir, los recuerdos se disipan con el tiempo si es que no se utilizan. Y el contexto inadecuado, la información sería difícil de recuperar porque se aprendió en ambientes diferentes. Los recuerdos adquiridos en un estado solo vuelven a la persona cuando ella está en ese estado, pero no están disponibles cuando ésta se encuentra en otro tipo de estados. Por ejemplo, algún bebedor que oculta dinero o alcohol cuando está ebrio es incapaz de recordar dónde lo escondió cuando está sobrio. No existe una receta mágica para mejorar nuestra memoria. Memorizar es una tarea difícil y las técnicas de memoria no hacen que sea más sencillo, sino que sea más efectivo. Todos los ejercicios memorísticos tienen como base algunos de estos principios generales: la atención, el sentido, la organización y la asociación. Cuando hablamos de atención, recordemos que es un proceso selectivo de la memoria, por el que atendemos a los estímulos importantes e ignoramos los irrelevantes. Para recordar algo, lo primero que debemos hacer es atender para que se pueda codificar y organizar la información. El sentido, la memoria mecánica, consiste en recordar una información repitiéndola varias veces. Cuando se otorga un sentido a esa información, entonces se recuerda con mayor facilidad. La organización, la información debe estar organizada, bien organizada para que pueda ser recordada mejor. Cuando hablamos de organización, los esquemas personales favorecen al recuerdo, porque cada persona tiene una manera peculiar de realizar las organizaciones de sus aprendizajes. Con relación a la asociación, consiste en relacionar lo que se desea aprender con algo que ya se sabe. Por ejemplo, si quiero recordar dónde está ubicada Italia, puedo dibujar una bota o asociar con una bota y de esa manera voy a recordar su ubicación. No olvidemos que los recuerdos compartidos nos unen a nuestros seres queridos, vecinos y contemporáneos. Si perdemos la memoria, quedaríamos a la deriva en un mundo ajeno. Por la atención, muchas gracias.